Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy. Hay un personaje que es el presidente de la Unión Cívica Radical, el secesionista Cornejo, que la última vez que habló proponía que Mendoza fuera un país aparte. Ahora salió a cuestionar a los que votaron a la fórmula Fernández Fernández, diciendo van a tener que hacerse responsables de estas consecuencias. Y como es evidente que, además de estar en una actitud conspirativa, el presidente de la Unión Cívica Radical no debe estar muy bien de la memoria, y como la memoria es frágil y cada uno de nosotros la puede utilizar como quiera, la verdad es que más allá de lo que le contestaron por allí, que fundieron un país y que se dediquen a hablar en serio y a dejar de conspirar, hay toda una historia que demuestra absolutamente dónde estamos con la propia lectura del archivo, porque ya que la memoria puede fracasar, el archivo no. Y digo esto porque los medios de la prensa canalla hicieron un escándalo fenomenal porque los chilenos de Falabella cerraron algunas tiendas para irse del país. Y después además se creó con la falsa expectativa que un montón de empresas se iban, que cada una de ellos tuvo que salir a desmentirlo, que esto no era cierto. Pero claro, como en esta dinámica mental todo parece ser muy rápido y la gente parece no tener certeza de su propia memoria, vale la pena entonces recordar cada una de las cosas que fueron ocurriendo durante un tiempo reciente, inmediatamente reciente, donde la Unión Cívica Radical fue corresponsable del quiebre económico de la Argentina. Y este personaje, hoy presidente de la UCR, hizo un pacto con el liberalismo al mejor estilo de los alvearistas en la interna radical. Pero bueno, eso es un problema de los radicales, en todo caso que lo resuelvan ellos. Pero la verdad es que la memoria suele traicionarnos a todos, porque como es selectiva, cada uno de nosotros se acuerda de lo que quiere. Mire, en el año 2016 cerró la empresa Mazzarini Particulares, que tenía su fábrica en Tucumán. En septiembre de ese mismo año, durante el gobierno del macrismo y el radicalismo, en septiembre cerró Llovilar, la planta que producía aceitunas en La Rioja. En noviembre de ese año, la textil Kilor de Comodoro Rivadavia. Cada uno de estos con los despidos de la gente, ¿no? En enero del 2017, Alpargatas decidió cerrar su fábrica de Florencio Varela. En los siguientes 2 años y medio se deshizo de 8 de sus 9 plantas, pasando a tener casi 4.000 empleados apenas después de la potencia que había sido. También en enero del 2017, Van Gogh cerró su fábrica de computadoras de Vicente López, que habían inaugurado Cristina en el año 2011. La empresa pasó de 1.000 empleados a 400. Ese mismo mes cerró Cerámica San Lorenzo, en la provincia de San Luis. En febrero del 2017, durante el gobierno de Macri y de la gente de Cornejo, Pampero cerró su planta textil en el Chaco. La Serenísima cerró su planta en Rufino. Puma cerró su planta en Sanagasta. En marzo, Atanor cerró su planta de Varadero y también la planta de Munro. En abril, la que sería Mañasco en Santa Fe. En febrero del 2017, durante el macrismo y el radicalismo, Pampero cerró su planta textil en el Chaco. En julio del 2017 cerró la fábrica de fideos Manera de Bahía Blanca, que llevaba 90 años produciendo. En agosto, con el gobierno amarillo y radical, cerró la autopartista Plascar de Córdoba, despidiendo a sus 250 trabajadores. En septiembre del 2017, el grupo multinacional Alexis se va de la Argentina, es decir,
los que venían a hacer las grandes inversiones según Macri, cerrando su fábrica de tubo de plásticos Nicoli Enterplas, que se encontraba en La Tablada y que empleaba a 200 operarios. Ese mismo mes, Adidas echó a 124 personas de su planta de Esteban Echeverría. En octubre del 2017 cerró la textil Rollmen. En noviembre del gobierno que se fue, la química alemana Lanxess cerró su planta en Zárate. Clarín y Nación no decían que se iban las empresas extranjeras, ¿no? La Serenísima cerró su planta en Las Varillas de Córdoba. En enero del 2018, en el gobierno de Cornejo y de Macri, cerraron la planta de Lolay en Santa Fe y la fábrica de plásticos Bob en Campana. En febrero del 2018, BGH cerró su planta en Tucumán. Dulcor, su planta de aceitunas en Catamarca, cerró también en el mismo mes. Ese mismo mes cerró la histórica fábrica de medias Ciudadela, que funcionaba desde el año 1949. El gobierno nacional cerró Fanasur, la planta de fabricaciones militares en Azul. Esto lo hizo el gobierno de Cornejo y Macri. En marzo del 2018, la química Run and Haas de la estadounidense The World Chemical Company cerró sus plantas en Zárate, es decir, los extranjeros que venían a invertir. En Catamarca cerró la tradicional fábrica Barbero con más de 3 décadas de historia. En abril del 2018, Carrefour inició un proceso que determinó el cierre de varias sucursales que la reconvirtió y cientos de despidos en meses siguientes. También en abril cerró la fábrica de electrodomésticos MAVE en Aedo, dejando a 700 trabajadores en la calle. En el 2018, Migror cerró una de sus fábricas celulares en Tierra del Fuego, mientras que en San Luis seguimos leyendo del desastre que hicieron durante los 4 años del gobierno que se fue. En abril del año 2019 estábamos diciendo lo de Carrefour, ya se lo dijimos, también cerró la planta norteamericana, también se lo dijimos, en San Luis. Bueno, estamos, para sintetizar esto porque son muchísimas, en agosto la planta de Adidas en Esteban Echeverría, también se lo habíamos contado, la textil Alterside de Chubut y otros 400 despidos. En mayo del 2019, Arcor cerró una de las plantas de la Campañola en Mendoza. La italiana Brembo cerró su fabricación de frenos en Barraca. Brembo, a su vez, proveía a Ford para el Focus, el automóvil Focus, que dejó de producirse en la planta de Pacheco, y otros 300 despidos. En junio del 2019, el fabricante de motos Anela cerró su planta en Mar del Plata. Puma cerró su planta en Chilecito. En Catamarca cerró la planta de Finpax, que producía termotanques para la marca PIN, y así podríamos seguir toda la mañana, pero esto se va a hacer muy largo, de la enorme cantidad de empresas que quebraron y cerraron durante el gobierno de Mauricio Macri y de Cornejo. Y digo esto porque ya uno se ha cansado de tener que escuchar a estos señores que hacen un batir de parche permanente, mostrando la inoperancia de este gobierno, que vaya si tiene fallas y las comentamos, pero más allá de eso, parece que hablaran desde el altar de las camaritas descalzas. Estos muchachos han hecho un desastre, hipotecado a la Argentina, quebrado la industria, metido preso a los empresarios, apretado con la prisión y la mesa judicial a todo el mundo, y resulta que ahora proponen marchar por la República, por la democracia, por la libertad de empresas, para no ser Venezuela. Miren, nunca estuvimos tan cerca de Venezuela como con el gobierno de Mauricio Macri, jamás. Y además fue tan parecido que todo lo importábamos. Lo nacional no tenía importancia, ¿y para qué? Si total, todo lo podemos importar, decía el proyecto liberal al que suscribía este personaje Cornejo, secesionista vocacional que quiere hacer un país aparte de Mendoza, y que ahora salió a decir ayer que tienen que pagar las consecuencias lo que votaron a este gobierno. No solamente están en la complicidad de voltear lo antes que puedan al gobierno que hoy tiene la Argentina, sino que además es mentira que son el centenario Partido Democrático.
Si usted se anota, el nacimiento del radicalismo empezó a los tiros en la Revolución del Parque y siguió fragoteando con todos los tiempos y todos los momentos. Terminen con el verso, porque vamos a usar todos los archivos imprescindibles para desmentir esta historia que ustedes cuentan y que no es cierta, y que además la desfiguran porque le molesta que el peronismo gane elecciones, le molesta que el peronismo haga frentes con otros sectores políticos, y le molesta en esencia que lo que ustedes no pueden conseguir con los votos ni con las botas, entonces lo tienen que conseguir instalando la falsedad ideológica en la mentira. Hay una prensa canalla que se presta para esto, hay funcionarios del gobierno que hacen tremenda cantidad de errores que favorece a la oposición, pero al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Han quebrado la Argentina y se fueron empresas nacionales y extranjeras, pero en aquel momento no decía una sola palabra los que ahora se preocupan porque se fueron 4 tiendas de Falabella.